Vale, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir. En primer lugar, quería darle las gracias a Óscar Arenas y Carlos Salcedo por venir hoy aquí y robarle tiempo a su tiempo para explicarnos a nosotros y a través de la televisión en qué consiste una de las mayores estafas de la época reciente de los bancos hacia las personas, como son las cláusulas suelo. Quería darle las gracias también a Paravisa por asistir y grabar este acto para hacerlo incluso más o que tenga más trascendencia para los vecinos que no hayan podido venir, y también a Radio Padul por contar con su medio en este acto también. Dicho esto, quería esbozar un poco en qué va a consistir la charla. En primer lugar, va a tomar la palabra Óscar Arenas, es miembro del grupo de trabajo contra las cláusulas suelo de Izquierda Unida a nivel provincial y licenciado en Derecho. Va a contar un poco casos particulares que se están dando y cómo Izquierda Unida está luchando contra esto a nivel provincial. Por otra parte, Carlos Salcedo, abogado, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, nos va a contar cómo hay que proceder en la reclamación judicial va a tomar los aspectos más técnicos judiciales de la cláusula suelo para que los conozcamos de una forma amena, que no sea la típica de ir al director del banco y que te engañe una vez tras otra sin saber muy bien qué es lo que está diciendo, con palabras técnicas que muchas veces no alcanzamos a entender por nuestra formación. Así que espero que disfrutéis y que, sobre todo, que os sea de provecho para poder aplicarlo en vuestras hipotecas que tengáis cada uno y transmitirlo al resto de vecinos. Así que, sin más, y dándole las gracias de nuevo a los ponentes, que sé que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí, le paso la palabra a Óscar Arenas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este taller informativo sobre las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios. Para mí es un placer estar aquí en Padul, no es un gran esfuerzo, es un lujo. El compañero Fernando Alguacil se puso en contacto conmigo a raíz de una serie de conversaciones y correos electrónicos que nos cruzamos, con el interés de que los vecinos y vecinas del Padul y localidades limítrofes pudieran tener acceso a la información que desde el Grupo de Trabajo Provincial de Izquierda Unida contra las Cláusulas Suelo en Granada estábamos desarrollando. No obstante, ya hemos pasado por pueblos como Albolote, Salar, Láchar, Chauchina, el Maracena, que fue donde nos conocimos Fernando y yo personalmente o físicamente, y donde acordamos el hecho de venir aquí a Padul para que toda la gente de esta zona pueda tener acceso a esta información. Y simplemente, pues lo dicho, reiterar las gracias por la invitación. En otro aspecto de cosas, hoy es 4 de diciembre y no puedo obviar, como andaluz que soy, que para mí hoy es una fecha realmente importante. Un 4 de diciembre del año 77 mataron por manifestarse a favor de la autonomía andaluza a José Manuel García Caparrós. Vaya este sincero homenaje y sencillo homenaje a su memoria y a la de todos y todas las personas que lucharon durante la transición en la clandestinidad y posteriormente en la democracia contra la opresión y en favor de la comunidad autónoma andaluza y de la identidad de los andaluces y las andaluzas. De hecho, a esta misma hora, en la Facultad de Política de Granada debe estar el compañero Antonio Romero, de Humilladero de Málaga, así como uno de los nietos, Estanislao de Blas Infante, desarrollando precisamente un acto sobre el andalucismo hoy. Por lo tanto, dicho esto, y nuestro recuerdo y nuestro máximo respeto a las personas que han dado su vida por manifestar sus ideales, ciertamente ahora que estamos
plena vigencia de los globos sonda sobre la ley Mordaza, hay gente que ha dado la vida por poder manifestarse y nosotros seguiremos haciéndolo siempre y cuando nos dejen, incluso aunque no nos dejen. Sobre el tema de cláusulas suelo, concretamente entrando ya en materia, os diré que toda la campaña de Izquierda Unida Provincial parte a raíz, hay contactos previos e iniciativas previas, pero principalmente a raíz de una resolución acerca de esto en la 19 Asamblea Andaluza celebrada en Bormujos, en Sevilla, a la cual yo pude asistir como delegado, en la cual pues se nos cogía y se nos invitaba a todas las asambleas y a todos los integrantes y militancia de Izquierda Unida y simpatizantes a tener en cuenta esta resolución que señalaba la Asamblea Andaluza de Izquierda Unida. Se considera la existencia de la cláusula suelo en la hipoteca como la principal causa de saqueo que están sufriendo las economías familiares que aún pueden hacer frente a las obligaciones generadas por su crédito, así como uno de los motivos del alto índice de ejecuciones hipotecarias y desahucios del Estado español. Continúa diciendo que Izquierda Unida pondrá todos sus recursos institucionales y dedicará cuantos esfuerzos políticos sean necesarios en la eliminación de esta práctica abusiva por parte de las entidades financieras y mandata a los órganos de dirección de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, a poner en marcha estas campañas de intervención política, social e institucional en todo el territorio andaluz destinados a la denuncia de estas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras. Pues bien, dentro de esta campaña estamos y estamos cada vez con más fuerza. En breve iremos a Armilla antes de las fechas ya propiamente navideñas y continuaremos con esto. ¿Qué es lo que yo pretendo explicaros? Pretendo, en primer lugar, daros unos conceptos básicos para que todos podamos entender en qué consiste las cláusulas suelo y cómo desarrollar unas herramientas de cómo desarrollar las vías de reclamación o los pasos a seguir para poder reclamar, esperemos que con éxito, la eliminación de esta cláusula abusiva. En el supuesto de que no tuviéramos este éxito, está el letrado del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Carlos Salcedo, para explicarnos la vía judicial. Pues bien, os contaré un poquito. Ya hay unos términos que nos suenan a todos. Esta crisis nos ha convertido a todos y a todas, de alguna manera, en casi especialistas o pseudoespecialistas en términos financieros que antes desconocíamos. Y empezaremos por definir lo que es el Euribor, que es el índice de referencia que principalmente viene afectando a la mayor parte de los préstamos hipotecarios en España. Pues bien, es un índice de referencia que indica el tipo de interés promedio, como podéis ver en la transparencia, al que las entidades financieras que operan en Europa se ofrecen a prestarse dinero entre ellas en el mercado interbancario del euro. Coloquialmente, para entendernos, es el interés al que se aplican los bancos para prestarse el dinero entre ellos. El Euribor, el valor mensual del Euribor, esa media mensual que se calcula, es la que se suele aplicar con una suma de unos diferenciales en la mayor parte de los casos. El máximo histórico del Euribor ha estado en julio del 2008 en el 5,393% y el mínimo histórico está ahora, el dato ahí está un poquito desfasado, está ahora fijado en el 0,25 cuando ha bajado el Banco Central Europeo los tipos de interés. Como veréis, el valor máximo histórico es un dato sobre el que entraremos a hablar después, puesto que es importante a la hora de definir la parte del techo de la hipoteca. ¿Cómo interviene el Euribor en nuestra hipoteca? Hay distintos tipos de hipotecas, pero básicamente una diferenciación muy concreta. Interés fijo e interés variable. Interés fijo no le afecta la cláusula suelo. El banco nos presta el dinero o la entidad financiera que corresponda a un 7%, por ejemplo, a un 8% de interés durante toda la vida del préstamo hipotecario y nos da igual que suba o que baja porque ese es el porcentaje acordado. Por lo tanto, nuestra charla no está dedicada para aquellas personas que tengan el tipo de interés fijo, puesto que será el marcado durante toda la vida de la hipoteca. Interés variable. Pues es un interés que se viene revisando, una hipoteca que se viene revisando el tipo de interés aplicable a las mismas, pues cada cierto tiempo. Puede ser anual, trimestral, semestral, en función de las cláusulas hipotecarias concretas. Lo normal es que sea semestral.
Más del 90% de las hipotecas de interés variable toman como referencia el Euribor, como os digo, y además aquí es una cosa curiosa. Los bancos, las entidades financieras españolas han conseguido un tema que a mí de chiquitillo me decían que era imposible, decían que las matemáticas no engañan y que lo que era y no había lugar a dudas. Pues los bancos han conseguido darle la vuelta y han conseguido engañar a las matemáticas. Las matemáticas que aprendimos en el colegio cuando chiquitillos y luego cuando más adultos quizás, ya no son aplicables por lo menos para las entidades financieras de este país, puesto que los préstamos a interés variable los han convertido en préstamos a interés fijo. O sea, para ellos 2 más 2 siempre es 7 y a su favor. Por otra parte, vemos que el diferencial de nuestra hipoteca es una cuestión que debemos tener en cuenta, puesto que todos los préstamos hipotecarios que se han firmado por la gran mayoría de ustedes, al igual que yo, venían diciendo, bueno, pues la oferta de esta entidad financiera es el Euribor más el 0,90, el Euribor más tal, de manera tal que te aplican el Euribor vigente en el momento en concreto de revisión o de firma de la hipoteca o de sus posteriores revisiones semestrales, trimestrales o anuales, junto con un porcentaje que es el diferencial, el extra, por medio del cual el banco se garantiza tener un beneficio, un plus, un beneficio y que es distinto para cada hipoteca. En el ejemplo que os pongo en la presentación en PowerPoint, si nuestro interés fuera el Euribor más el 0,75, suponiendo que el Euribor estuviera en el 0,60, ahora es un poquito más bajo, pues nuestro interés llegaría al 1,35, ¿vale? Existen distintas bonificaciones de los porcentajes de este diferencial que aplican las entidades financieras en función de si contratas con ellos un seguro de vida, plan de pensiones, etcétera. Es decir, en función de la mayor o menor vinculación con la propia entidad financiera. ¿Qué es la cláusula suelo? Hablando básicamente de la cláusula suelo, que no existe como tal. Esto ha sido como se ha tomado en el lenguaje coloquial. Si buscáis el término cláusula suelo en vuestras hipotecas, veréis que como tal no aparece. Por lo tanto, vamos a tener que saber qué es para poder identificar y saber primero si la tenemos o no la tenemos. Pues bien, es una cláusula que limita el interés de nuestro préstamo para que no pueda bajar de un determinado valor. ¿Por qué lo ponen los bancos en los préstamos hipotecarios? Para garantizarse un nivel de beneficio siempre por encima de esos límites. Por lo tanto, el suelo de la hipoteca o tipo de interés mínimo aplicable sería el valor numérico del interés mínimo que nos aplican, independientemente de que el Euribor esté por debajo o por encima, y en algunos préstamos hipotecarios, de una manera un tanto perversa, puesto que no guardan proporcionalidad, y es una de las causas que el Tribunal Supremo estudió en su sentencia de 9 de mayo del 2013, introducen una cláusula techo como contraprestación, es decir, para una ficticia protección del consumidor y usuario establecen un techo. No se preocupe usted porque el suelo se lo pongo en el 3,5%, pero por encima del 15%, si el Euribor subiera o subiese por encima del 15%, usted no va a pagar nada más que el 15%. Os dije que en el valor histórico del índice de referencia mayoritario, que es el Euribor, el momento que más alto está el Euribor es en el 5,389, creo que era, o 5,393, perdón. Por lo tanto, hay unos techos totalmente desproporcionados y, a mi entender, y al de muchos juristas, ficticios. Ficticios porque el día que llegara a tener que aplicarse una cláusula techo del 15%, la mayor parte de este país, por decir prácticamente las 4/5 partes de este país, tendrían que entregar sus llaves en las entidades financieras e irse a vivir, no sabemos bien a dónde, pero desde luego no en su casa. Ejemplos de cláusula suelo, para que podáis identificarlo en su caso. Os lo voy a leer, porque a veces el lenguaje del derecho hipotecario es complejo, incluso para mí como licenciado en Derecho me cuesta muchas veces entenderlo. En un ejemplo dice, en todo caso, aunque el valor del índice de referencia que resulte de la aplicación sea inferior al 3%, este valor, adicionado con los puntos porcentuales expresados anteriormente para cada supuesto, determinará el tipo de interés vigente en el periodo de interés. Igualmente, el tipo aplicable al devengo de intereses ordinarios no podrá ser en ningún caso superior al 15% nominal anual. En este galimatías de tipos de interés, de tal y cual, lo que nos están estableciendo en esta cláusula real
un 3% de suelo con un 15% de techo. Ya vamos familiarizándonos con el concepto, sabemos lo que es y vamos a tratar de ver en otro ejemplo otro modelo. Esto en una cláusula o subcláusula C5 señala: no obstante la variación pactada, el tipo de interés nominal aplicable no podrá ser inferior al 3,5 ni superior al 10%. Pues vemos, está un poquito menos enrevesada que la anterior, otro tipo de cláusula suelo. Si bien podéis observar que en un apartado C.5, que es otro de los temas que el Tribunal Supremo, si tiene luego a bien Carlos entrar al tema, establece como falta de transparencia, puesto que los camuflan entre las cláusulas y el articulado, cláusulas del propio préstamo hipotecario como escondidos, cuando realmente empiezan o se han demostrado que son un elemento muy importante de la hipoteca y no un elemento accesorio sin importancia. ¿Cómo afecta la cláusula suelo a nuestra hipoteca? Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Afecta de manera tal que su interés, el dinero que van a ir pagando mensualmente a la entidad financiera, no va a bajar independientemente de que el Euribor baje. Es decir, impide que nos beneficiemos básicamente de las bajadas del Euribor, que en esta última época, como saben, están siendo continuadas. No se traducen en que las hipotecas sean más baratas. Cuando el Banco Central Europeo y los ministros de Finanzas de los Estados de la Unión Europea se reúnen y deciden, por uno u otros motivos, bajar los tipos de interés que deberían afectar al índice de referencia, que es el Euribor, lo hacen para que haya más dinero disponible en los bolsillos de los ciudadanos, para reactivar el consumo, para evitar los impagos, etcétera, etcétera. Si bien esto la banca lo había pensado muy bien y nos lo ha congelado y nos ha impedido. Por lo tanto, como decía, lleva la contraria a las matemáticas y transforma un interés variable en un interés fijo. En el ejemplo que tenéis ahí en la transparencia, una cláusula suelo de Euribor más 0,75 de diferencial con un suelo del 3,25, si el Euribor estuviera en el ejemplo en el 0,60 o en el 0,25 actual, el nuevo interés, el interés que nos estarían aplicando en este caso sería el 3,25, cuando realmente, si lo veis en el ejemplo, si aplicamos el Euribor en el ejemplo 0,60 más el 0,75 de diferencial, no se debería estar pagando más del 1,35% de interés. Por lo tanto, la diferencia es lo que nos están robando. He usado el término robando y no lo he usado alegremente, lo he usado porque así lo establece la Real Academia de la Lengua en España, que lo define en su segunda acepción como tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea, ¿vale? Es la segunda acepción en el diccionario de la Real Academia que se le da a robar. De hecho, en periódicos de estos de color salmón podemos ver titulares como el que os traigo: BBVA roba a sus clientes con la excusa de la cláusula suelo. Es un robo. Están tomando para sí cuestiones que no les corresponden. Pues bien, ya vamos definiendo un poquito las cositas, estamos más centrados. Vamos a ver, con la evolución del Euribor, desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2012 que hemos puesto en el gráfico, veréis que prácticamente en el 2009, a partir del 2009, es cuando empieza a llegar aquí el Euribor. Aquí, en este, tendremos una cláusula suelo del 3,5, por ejemplo, ¿vale? Aquí el Euribor empieza a bajar y desde enero, febrero de 2009 va bajando, y aquí si siguiéramos se iría hacia abajo. Todo este espacio entre medias es lo que nos están cobrando de más. Es decir, nos dejan el interés fijo cuando realmente tenemos pactado un interés variable y debería haber ido bajando con las fluctuaciones propias de la aplicación del índice de referencia. ¿En qué cuantía nos afecta la cláusula suelo? Vamos a hablar claro. Esto se traduce en dinero, y en dinero en una situación de crisis económica, afectando a un interés primordial de un Estado social y democrático de derecho, como es el derecho a la vivienda, ¿vale? Derecho a la vivienda, recogido en la Constitución del 78, de la cual celebraremos dentro de poco el 35 aniversario, y aproximadamente viene afectando desde 50 hasta los 400 euros que se van pagando de más en cada mensualidad que abonamos en los préstamos hipotecarios. Factores de los que depende la cuantía por la que estamos pagando de más
el capital pendiente a amortizar, el periodo restante del préstamo, los años que nos quedan por pagar, y la diferencia entre el suelo que nos han marcado, así como el interés resultante del Euribor más el diferencial. Hay simuladores de hipotecas para realizar este cálculo exacto por Internet, podéis buscarla para ver en vuestro caso concreto si se aplicara a vuestra hipoteca el Euribor vigente más el diferencial que tenéis recogido en la hipoteca a lo que os están aplicando con la cláusula suelo, cuánto estaréis pagando de más cada mes. Yo os diré que en mi caso yo venía pagando 138 euros de más todos los meses, ¿vale? En los últimos cálculos que hice. Os pongo de todas formas una tablilla con unos ejemplos porque creo que así es mucho más visual. Pongamos un tipo medio del 2,5 de suelo, ¿vale? Tenemos un suelo del 2,5 allá y una hipoteca media de 700 euros. Por una hipoteca media de 700 euros al 2,5, una persona, una familia estaría abonando unos 173 euros de más con los cálculos hechos al Euribor con el 0,60, ¿vale? Ahora sería incluso más dinero el que se estaría pagando de más a la entidad financiera con motivo de esta cláusula abusiva. Bien, ahora aquí os voy a explicar cómo podemos saber si estamos siendo afectados por las cláusulas suelo. Y posteriormente os voy a contar cómo me di cuenta yo de que era afectado con mi pareja de este asunto. Parecen cosas de perogrullo, pero no lo son. De hecho, en la puerta he podido hablar con uno de ustedes y decía, esto es todo lo que he encontrado en mi hipoteca, está buscando todos los papeles y tal. No te preocupes, no eres el único. No eres el único. Yo estuve también en una situación parecida a la tuya. Por lo tanto, el primer paso es reunir toda la documentación relativa a nuestra hipoteca. Por lo tanto, ya que nos ven desde la televisión de aquí de Padul, le requeriría a los directores y directoras de las entidades financieras y sucursales bancarias en el Padul que hicieran el favor de facilitar toda la documentación y poner las facilidades a sus clientes y a sus consumidores y usuarios de estos préstamos hipotecarios. Que no les den más vueltas, que no los mareen, que no les engañen ni le hagan ofertas engañosas con motivo o con el único objetivo de continuar con esta estafa. Por favor, actúen como profesionales decentes y actúen conforme a una ética y unas buenas prácticas bancarias marcadas en reiteradas ocasiones por el propio Banco de España. Pues bien, reunir toda la documentación de la hipoteca. Yo cuando llegué a este paso me encontré que ni siquiera tenía la copia simple de mi préstamo hipotecario. Tenía la escritura de compraventa, una serie de historias que si de la gestoría, que si tal, que si cual, ni siquiera la tenía. Y cuando fui a pedirla al banco, pues venga, me daban vueltas, no, eso lo debe tener usted, eso es que lo has perdido, que tal, que cual, no sé qué. Al final resulta que efectivamente no la tenía, de las 3 copias simples que uno paga, porque eso lo pagáis ustedes cuando firmáis la hipoteca, el notario lo pagáis ustedes, igual que los gastos de gestoría, asesoría y demás. Pues me di cuenta que no tenía esa documentación y tuvimos que pedirla reiteradamente porque para ellos lo fácil es mandarte a la notaría donde se firmó, en el caso de que siga abierta y siga prestando sus servicios al público, para que tú pidas la copia simple. Claro, la copia simple puede rondar, depende de la notaría y del sitio, de unos 20 a 70 euros. Pues mire usted, si es que yo ya se la pagué. Una era para la entidad, otra se la quedaba el notario y la otra era para mí. ¿Dónde está la mía? No, es que se la hemos mandado a los servicios centrales, etcétera, etcétera. Os pueden marear. Reunimos toda la documentación. Examinamos nuestra hipoteca detenidamente y la vamos leyendo. Vamos a hacer una cosa que yo tardé, pues, ¿cuántos fueron? 5 o 6 años en hacer, ¿vale? Hasta que me di cuenta. Que es leer nuestra escritura de la hipoteca. Ir leyendo y con nuestra libretilla al lado, ir tomando nota de aquellas cuestiones que nos puedan llamar la atención. Con este taller informativo, pues vamos a tener alguna herramienta más para eso. ¿Qué vamos a buscar en primer lugar? Pues el enunciado donde ponga o podamos nosotros entender que viene a referirse que existe cláusula suelo en nuestro préstamo hipotecario. Porque, ojo, a lo mejor no lo tenemos. Sería raro, pero a lo mejor no lo tenemos. Una vez que hemos encontrado eso, sabemos el suelo que nos aplican y sabemos cuáles son las circunstancias, examinaremos los últimos recibos que nos haya dado la entidad bancaria, que nos mandan a casa o por la banca electrónica, y comprobamos que el interés aplicado se corresponde con el de la escritura. En este artículo que os traía de el BBVA roba a sus clientes con la excusa de la cláusula suelo, representaban o hablaban entre las malas prácticas que está desarrollando esta entidad
que son extrapolables a otras. Hablo de esta entidad porque la noticia, curiosamente, que ha caído en mis manos es de ellos. Aquí hablaban de que estaban aplicando la cláusula suelo a un cliente que no tenía cláusula suelo. Están tan acostumbrados a aplicárselo a todo el mundo que se lo estaban aplicando de facto, de hecho, a una persona que no la tenía en su crédito hipotecario. Incluso por aquí hablan también de otro escándalo de esta entidad y de otras que han sido denunciadas en los tribunales como falsificación de firmas en las ofertas vinculantes. Ahora os explicaré brevemente qué consiste. Pues miramos nuestro recibo. Aquí tenéis un ejemplo de un recibo con cláusula suelo. En el mismo podéis ver que el interés mínimo es del 3,25. Si bien esto no es válido para todas las entidades, puesto que hay entidades en las que te aplican un tipo de interés mínimo y luego no lo ponen ni lo reflejan en los recibos. Pero bueno, en este recibo creo que era de Cajamar o de Unicaja, ahí sí lo ponen. Interés mínimo, en este caso el 3,25, ¿vale? Un ejemplo de recibo bancario mensual sin cláusula suelo. Aquí podéis ver diferencial el 1,25. En ese momento no le estaban aplicando el prestatario, no le estaban aplicando este tipo de cláusula. La cláusula techo ya la hemos explicado para proteger a los ciudadanos como una especie de contraprestación para justificar la introducción de la cláusula suelo, y ya hemos visto que no hay reciprocidad entre el suelo y el techo. Vale, pues llegado este caso, diréis, qué tío más listo, cuánto sabe de esto, ¿no? Y viene aquí a contarnos los que amarle. Pues no, mirad, yo soy un afectado, como cualquiera de vosotros. Siempre cuando hago un taller de estos les digo a la gente, voy a contar un cuento. Un cuento basado en hechos reales, ¿no? Como las películas de mediodía de algunas cadenas. Pues imaginaros que una pareja joven granadina decide, después de conocerse, de entablar su relación, deciden irse a vivir juntos. Empiezan a vivir juntos en un apartamentito que pueden pagar con sus sueldos. Entre tanto, aprueban unas oposiciones, se convierten en funcionarios del Estado y viven a gusto y felices. Pero llega todo el momento y toda aquella maraña por el año 2006-2007 en los cuales pues los familiares, los amigos y todo el mundo decía: invierte el ladrillo, insensato, que estás tirando el dinero con el alquiler. ¿Pero qué haces, loco? Eso es tirar el dinero a la basura. Tú invierte el ladrillo, que es lo seguro. Que el ladrillo es lo seguro. Que eso es una inversión que nunca va a bajar. Que tú no le vas a perder dinero. Si los pisos no paran de subir constantemente. Llegaba la madre, la suegra, el hermano, el primo. Nene, pero tú, ¿de alquiler? ¿Estás loco? Si por un poquillo más el piso es tuyo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué tontería tal? Bueno, parecía que la cosa invitaba a esta pareja de nuestro ejemplo a buscarse un piso, y empiezan a buscarlo y ven en aquellos años como el piso que habían visto hacía 2 semanas y que más o menos les había gustado y al cual querían revisitar para quedarse bien con las características del sitio y tal, pues bien, ven que el piso por el cual le pedían, pues vamos a hablar en pesetas para entendernos, ¿no? Pues le pedían 25 millones de pesetas o 150.000 euros actuales, le pedían a las 2 semanas pues 26 millones o 27. Dice, joder, macho, 2 millones de pesetas en un par de semanas, ¿esto cómo es posible? Y siguen buscando. Y de pronto le dice la madre, mira, niño, el piso de la vecina de abajo, sin reformar ni nada, lo ha vendido por 40. Por 40 sin reformar, pero si ese piso hace nada que lo compró la señora por no sé cuánto. Y va uno viendo que con la evolución de su salario de empleado público, en este caso del ejemplo, y con la evolución de los precios, decía, no me voy a meter en un piso en la vida, voy a ser un desgraciado en la vida y no voy a tener mi propia casa. Desde luego, historia. Pues deciden meterse. Y deciden meterse, ven un piso, les gusta, adecuado, 90 metrillos cuadrados, bien, una cosa decente, humilde, sin pretensiones, y se meten en ello. Pues bien, las puertas del banco, abiertas de par en par, funcionario, hombre, adelante, pasa, si aquí no te va a bajar el sueldo en la vida. Bueno, eso es lo que se decía entonces. Luego hemos visto que igual que lo de las matemáticas ha sido mentira. Pasa para adentro, si tú tienes un trabajo para toda la vida, si esto, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, mira, que es que he visto un pisillo que con mi mujer, a ver si lo podemos comprar, qué dinero me podéis dejar. ¿Cuánto tienes ahorrado? Tanto, tal. No te preocupes, yo te hago las cuentas. Venga, te mando al tasador.
el valor del piso no lo ponía ni el vendedor ni el comprador, lo ponía el tasador del banco. Ojo, que ellos han sido los que le han puesto el valor a la vivienda y al dinero que me han prestado. Pues pasa el tasador, pues mira, el muchacho pide esto, tal, yo te doy tanto. Ah, vale, venga, aceptas las condiciones y te dice, entonces, ¿cuánto necesitas? ¿30 millones? No, mira, no pidas 30. Tienes que amoblar el piso, tendrás que hacerle alguna reformilla, ¿no? No seas tonto ya que estás, métete, pon unos muebles de calidad, que eso es para toda la vida, que por un poquito más, que yo te lo pongo, que tira, que para allá, que para no sé qué, y que poco menos que terminas de vacaciones en Cancún. En el ejemplo, estas personas fueron un poquito más prudentes y se estuvieron quietos y cogieron nada más que lo que se necesitaba realmente. Pero ha habido familias a las cuales con el préstamo hipotecario se les ha metido el coche, se les ha metido los muebles, se les ha metido la reforma y las vacaciones, no sé si en Cancún o Cuba, pero sí en algún que otro lugar. Pues bien, pasa el tiempo y uno viendo el telediario de buena primera dice, baja el Euribor, a partir de ahora los ciudadanos españoles afectados por las hipotecas van a ver un cierto alivio, no sé qué. Hostia, qué bien, va a bajar el Euribor, ya voy a tener un dinerillo más porque estábamos ajustados. Y llega uno al mes siguiente esperando ver esa bajadilla que le habían dicho de media de 50 a 70 euros, que le venía muy bien, y ve que su recibo es igual que el del mes anterior. Pues me habían dicho que había bajado el Euribor, no sé qué. Bueno, venga, va, pregunta al de la sucursal financiera, que oye, que después de toda la historia ya no te recibía con tanto cariño, ya habías firmado, ya era un cliente molesto porque ibas a preguntarle. Y le dice, mira, que ha dicho la tele que ha bajado el Euribor, en la radio, la prensa, y oye, que yo sigo pagando lo mismo, ¿esto qué es? Ah, no, porque es que usted tiene la revisión semestral. Ah, bueno, que es cada 6 meses. Bueno, pues entonces, si no me beneficia ahora, me beneficiará más adelante. Prosiguen las noticias, a los 6 meses continúa bajando el Euribor. Toma, otra, qué alegría, lo que no me aplicaron, ahora me voy a ver beneficiado. Algunos amiguillos no afectados por las cláusulas suelo decían, oye, sí, yo ya estoy pagando 80 euros menos todos los meses, es un dinero, esto es un alivio, etcétera, etcétera. Y ve uno que no le afecta. Y se va al banco y vuelve a preguntar, mire usted, ¿esto qué es? Que es que no hay manera de... Hombre, ¿cómo que no? Es que, vamos a ver, yo qué sé, ¿te has leído los papeles de la hipoteca, chaval? Te tratan como tonto, le importa muy poco quién sea, cómo sea y qué formación tenga. A todos y a todas nos tratan como tontos. ¿Te has leído lo que has firmado? Es que hay que leerse lo que firma uno, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde está el préstamo de la hipoteca? No sé, se lo llevo pidiendo en las últimas reuniones que he venido por aquí en los últimos 4 o 5 meses y ustedes no me lo dan, me mandan al notario y yo le he pagado la copia simple y la quiero. Bueno, venga, yo si acaso te doy una fotocopia de aquí, de la copia nuestra, te da la fotocopia y te dice, mira, esta es la escritura de tu hipoteca. Pues claro que no te vas, insensato. Si es que tiene cláusula suelo. Y dices, ¿qué? Ahí fue donde el chaval del ejemplo se enteró de que había una cláusula suelo y se enteró de las consecuencias de esa cláusula suelo y en qué le afectaba. Puedo seguir contando en el ejemplo todo el proceso hasta que uno empieza a luchar contra eso. Proceso de llegar al banco, de preguntar, repreguntar, de que te mareen, de que no te expliquen las cosas, de que te den vueltas, de que no te quieran atender, que te tengan esperando una pila de tiempo, de que te confundan, etcétera. No, la semana que viene te la doy. No, mira, es que esto está así, la próxima, la otra, tal, y te van mareando y te van dando vueltas. Hasta que al final uno se planta, tiene suerte de contactar con un grupo de trabajo contra las cláusulas suelo de Izquierda Unida en Almería, pionero en estas informaciones, y empieza uno a entender dónde está. Se lee, reúne toda la documentación de la hipoteca, se lo lee y dice, me han engañado como un chino. Como un chino, como un japonés o como un jamaicano, me da igual, me han engañado. Como a un granaíno. Y por lo tanto, se ve afectado por esto y empieza a luchar. Y hay una sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo en el cual todos aquellos argumentos que este muchacho hizo en su reclamación inicial a la entidad bancaria con su pareja, en la cual la directora del banco de la sucursal casi que se reía, decía, ¿pero a dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? Pues uno se llevó la satisfacción, y el chico del ejemplo soy yo, de que el Tribunal Supremo uno por uno aceptó todos los argumentos que yo había puesto en mi previa reclamación. Hoy por hoy no tengo cláusula suelo, soy uno de los beneficiados de esta sentencia, por medio de la cual se ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo de BBVA, de CaixaNova Galicia, así como de Cajamar. Si bien es cierto que con una historia muy interesante, de hecho ayer estuvimos en la Facultad de Derecho, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, donde
los profesores de Derecho Civil, catedrático y de Derecho Mercantil y un magistrado también de Mercantil estaban debatiendo sobre precisamente el alcance de la nulidad, porque los afectados por estas hipotecas, lo habréis escuchado, le han anulado la cláusula suelo, pero no nos han devuelto el dinero que nos han estado cobrando indebidamente de más. Si una cosa es nula, y es nula de pleno derecho, el Código Civil en su artículo 1303, y es lo que estudia en la facultad, te coge y te dice que se tiene que tener como esa cláusula como no puesta en el contrato, y las partes se tienen que restituir lo que recíprocamente se deban. Es decir, usted, esto es nulo, usted se ha beneficiado, ha habido un enriquecimiento injusto, usted me tiene que dar lo que he pagado de más. El Tribunal Supremo no se atreve a meterse en estas honduras, dice que podía causar un descuadre a la entidad financiera, a los créditos financieros y a la estabilidad económica prácticamente del país, y no se mete por el gran número de personas posiblemente afectadas. Pues bien, ahora estamos en esa historia, seguimos en esa lucha, y hace poco presenté la demanda judicial precisamente con el letrado que nos acompaña hoy en la mesa, con Carlos Salcedo, para reclamar ese dinero cobrado de más, que junto con los intereses y tal, hemos estimado sobre los 9.000 euros. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Hay otro tipo de historias que en nuestros talleres suelen llegar, como las personas que tenéis los préstamos hipotecarios subrogados en el promotor o constructor o en un particular que os vendiera el inmueble, ¿no? Es decir, la subrogación de la hipoteca es la modificación de una hipoteca que ya existe, donde se cambian los titulares. Es decir, os quedáis con la hipoteca que previamente tenía el promotor o constructor con el banco. La innovación de la hipoteca son modificaciones de condiciones del préstamo hipotecario, y os voy a explicar los pasos para reclamar, para entrar en materia y ir terminando con esta parte. ¿Qué pasos para reclamar de manera ordenada y eficiente ante la propia entidad financiera? En primer lugar, como os digo, el primer paso, recopilar toda la información de nuestra hipoteca, escritura, folletos, recibos, etcétera. Detectar, tras la lectura, si tenemos cláusula suelo y, en su caso, techo y el tipo de referencia. Yo estoy hablando del Euribor, pero a muchos os sonará el IRPH, suele ser aplicado principalmente por Caja Granada, ahora en Banco Mare Nostrum, o por Caja Rural, o el MIBOR, etcétera. Buscar la oferta vinculante entre la documentación de la hipoteca. ¿Qué es la oferta vinculante? La oferta vinculante es un documento que una orden del año 94 de transparencia en los movimientos hipotecarios establecía que era necesario que tuviera como mínimo de transparencia de la operación y de información al consumidor, que tuviera el consumidor de la hipoteca previamente. Se establecían unos plazos, esa oferta vinculante que determinaba el tipo de interés aplicable, las condiciones, etcétera. Si había suelo tenía que estar reflejado, y todas las demás condiciones del préstamo hipotecario. Debía estar al menos durante 3 días hábiles previos a la firma de la hipoteca en el banco, debería estar a disposición del consumidor, de la consumidora, en la oficina de notaría correspondiente, debería estar firmada por ambas partes, y todos los demás requisitos que se establecen en la orden del 94. Esto era obligatorio para todos aquellos préstamos hipotecarios no superiores a 25 millones de pesetas, 150.000 euros, y hasta el 2007, donde hay otra orden que viene a regular esto. A partir para los demás era optativo, no era vinculante para los demás de 25 millones de pesetas de crédito hipotecario, pero si el banco la incluía entre las cláusulas, estaba obligado a cumplir con las condiciones de la propia oferta vinculante. Es muy fácil porque es un documento que pone oferta vinculante. Si lo tenéis, debe estar como anexo a vuestra hipoteca. Si en las cláusulas de vuestra hipoteca hacen referencia a la oferta vinculante y no la tenéis, pues vuestra reclamación empezará por pedir esa oferta vinculante, ¿vale? Si no la tenemos, pasamos al punto 4, la pedimos y detectamos todas las posibles irregularidades que en su caso hubiera. Primero, que no la hayan hecho cuando fuera obligatorio. Segundo, que no fuera obligatorio pero la incluyan y aún así no la hayan hecho. Que haya, como en la noticia esta, falsificación de firma, que nosotros no la firmáramos, que falte nuestra firma, la del banco, que no haya estado los 3 días hábiles a nuestra disposición en la notaría, etcétera. Y todo eso nos podría llevar a reclamar contra esa cláusula suelo. Presentaremos una reclamación por duplicado, es decir, la reclamación
y que nos sellen nuestra copia y quedarnos siempre con todos los papeles una copia de lo que presentemos en nuestra sucursal ante la entidad bancaria, la cual, el director o directora de nuestra sucursal, os diré que podéis presentarlo en cualquier sucursal, ¿vale? Si el de aquí del pueblo, la directora o directora del pueblo es muy conocido, amigo, vecino de toda la vida, os da un poco de apuro, no pasa nada. Os vais a otro pueblo, os vais a Granada Capital, en cualquier sucursal tiene obligación de aceptaros esta reclamación, ¿vale? Ellos tienen un plazo de 2 meses. En esta reclamación yo os recomiendo, son pautas lo que vamos a dar, son ideas generales, ¿vale? Podéis seguirlas o no, esto es a voluntad, simplemente tenemos una ganas de que esta información la tengáis. El banco nos podrá contestar en un plazo de 2 meses. Yo recomiendo que en esta reclamación ante el director o directora de la sucursal, aparte de pedir nuestra oferta vinculante para comprobarlo, introduzcamos ya también la petición de nulidad de la cláusula suelo por todos los argumentos de falta de transparencia, así como de abusividad que hemos ido comentando. Si no contestaran o contestan negativamente, presentaremos una reclamación ante atención al cliente de la propia entidad, que también tiene 2 meses para contestar. Ellos pueden agotar o no agotar el plazo. En mi caso, lo fueron agotando todos, incluso contestando fuera de plazo, ¿vale? En el caso de que atención al cliente, que digamos que sería como dentro de la propia estructura del banco o de la sucursal, o sea, entidad financiera, no nos contestara positivamente o directamente ni nos conteste, el paso siguiente sería una reclamación ante el defensor del cliente en aquellas sucursales, en aquellas entidades financieras que lo tengan. BBVA, por ejemplo, sí lo tiene, hay otras que no lo tienen. Si el defensor del cliente, como está vinculado al banco, pero es como ajeno, ¿no? Lo que pretende es que el banco actúe con buenas prácticas y con una política correcta, nos desestima la pretensión, pues podemos presentar la reclamación ante el Banco de España. Tienen 4 meses para contestarnos el Banco de España y los formularios están directamente en la página web del mismo, muy fáciles de rellenar y sin mayor problema. Al Banco de España le diremos, mire usted, yo pedí que me la anularan a mi director de la sucursal, no quiso, atención al cliente tampoco, defensor del cliente me ha contestado negativamente, aquí en mi préstamo hipotecario hay una clara falta de transparencia, me siento indefenso, estoy perdido y solicito que usted le diga a la entidad bancaria qué tal. Los informes, los dictámenes del Banco de España no son vinculantes. Raro será la entidad financiera que se aleje de un dictamen del Banco de España, ¿no? Pero no son vinculantes. Aún así, aunque tengan un informe del Banco de España o un dictamen que diga que no han sido transparentes en nuestro caso, pueden obviarlo y seguir aplicando la cláusula. A la misma vez, recomendamos el paso número 10, que se hace esto, que se presente denuncia ante la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía. Los modelos y toda la información de cómo presentar denuncia tras consumo lo tenéis en la página web www.consumerresponde.es de la Junta de Andalucía. Con esto no nos vamos a conseguir que nos quiten la cláusula suelo ni pagar menos, pero sí vamos a conseguir implicar a una administración pública competente, en este caso una consejería y unas delegaciones por el pacto de gobierno en manos de Izquierda Unida, que se ha mostrado proclive a atender a los consumidores y usuarios de Andalucía. Y con esto podemos conseguir que si se demuestra, y podemos demostrar con nuestra documentación, que nos han estafado, nos han engañado, no nos dieron toda la información suficiente y de la manera más transparente posible, les puedan poner multa. Hace poco pusieron a CaixaBank 400.000 euros de multa a la Junta de Andalucía por el abuso de las preferentes, que también hoy irá sonando. De forma simultánea o posterior a la contestación del Banco de España, si no queremos esperar los 4 meses y de consumo, en su caso iniciaríamos la vía judicial. Os diré una cosa. Ayer comentaba el magistrado, a ver que tengo aquí el nombre, Rafael Leones, de lo mercantil número 1 de Granada, comentaba que únicamente el 27% del total de los afectados de las cláusulas suelo están siendo capaces de reclamar y de llegar en su caso a la vía judicial. Los bancos y la entidad financiera en general lo tienen claro. Solamente el 27% del total. Pues ¿qué hago? Espero que me caiga el chaparrón, les voy dando vueltas, los aburro, los engaño, los confundo y de ese 27%, ¿quién llegará a vía judicial? Muy poquito, lo tienen estudiado. A esos probablemente el 98% nos comentaban ayer, y en la información de la que nosotros disponemos en Izquierda Unida, de las sentencias en primera instancia, y si no lo confirmará el letrado Carlos,
están siendo favorables a los interesados el 97-98%, en primera instancia favorables a los interesados, y muchas también en audiencias provinciales en segunda instancia, puesto que los bancos recurren, les da igual, el dinero es suyo. Y entonces pues es interesante la vía judicial. Ellos están rechazándolo todo para obligarnos a ir a los tribunales. Unos recuerdos o recordatorios antes de que Carlos os explique precisamente la parte en la que yo me quedo, la vía judicial. La reclamación la podéis presentar en cualquier oficina de la entidad financiera. Si el banco quisiera o quiere quitar la cláusula suelo, accede a vuestra petición, a vuestro escrito de reclamación. No tenéis que hacer unas nuevas escrituras. Basta con un contrato privado de acuerdo con lo previsto en el 1322 y 1337 del Código Civil. Por lo tanto, un contrato privado no cuesta dinerito. Lo otro sabemos que sí. En caso de que haya dos titulares del préstamo hipotecario, el chico de nuestro ejemplo estaba él y su pareja, pues en este caso se fueron presentando las reclamaciones por uno o por otro. ¿Por qué? Porque si terminamos toda la fase y no hemos tenido suerte, podríamos volver a iniciarlo con el otro titular que no ha presentado ningún escrito. Siempre nos guardaríamos un poco un as en la manga. En mi caso particular, incluso se daba la circunstancia de que lo que le contestaban a mi pareja era distinto de lo que me contestaban a mí. O sea, tal es el follón que tienen las propias entidades. No firméis nunca nada si no estáis al 100% seguros. Os diré para vuestra tranquilidad, porque como estábamos hablando, claro, esto no lo han hecho a la gente pues, humilde, a los trabajadores y tal. Pues ayer, Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia, doctora en Derecho y profesora de Civil de la Facultad de Derecho de Granada, una profesora brillante por lo que pude escucharle ayer, y además es coordinadora de la Cátedra de Derecho Registral, ella confesaba que ella era afectada por la cláusula suelo. Se han engañado a una doctora en Derecho, a una catedrática o profesora titular de la Facultad de Derecho. No me van a engañar a mí, no nos van a engañar a nosotros. Pues ella decía, ¿cuáles son las reacciones de las entidades financieras ante la situación que se ha dado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo y todo el número de reclamaciones creciente que está llegando? Pues muy fácil, a ella fue una de las que lo hicieron. En primer lugar, están firmando hipotecas con Euribor más 3,5, 4%, de tal manera que les da igual el suelo ponerlo o no ponerlo, porque las nuevas hipotecas incluso hemos llegado a conocer Euribor más 5,5. Les da igual, te pongo un diferencial tan alto que baje o que suba el Euribor, yo siempre me voy a garantizar un mínimo de beneficio. Y otra cosa que hacen, y probablemente harán con alguno o alguna de vosotros aquí en Padul, sea que os llame el director o directora de vuestra sucursal para deciros, mira, eres un cliente importante para nosotros, no queremos perderte, y visto que has puesto el escritillo de que te quitemos la cláusula suelo, vente conmigo y que vamos a negociar. Las negociaciones están variando. Caja Rural y Caja Granada, y así lo digo y lo denuncio así porque me lo han hecho saber las personas que asisten a los talleres, están aplicando el tema de, pues mira, usted me firma este documento de que durante los 2 próximos años le mantenemos la cláusula suelo y dentro de 2 años se la quitamos al 100%. Esa es una de las ofertas que hacen, que además se le hicieron a esta profesora de Derecho. Esa es una. Claro, parece que el devenir económico, sabéis que como oscila en ciclo y tal, pues parece que en 2-3 años el Euribor volverá a subir. O sea, te van a quitar la cláusula suelo cuando no te haga ni cosquillas. ¿Vale? Otra de las historias es, pues mire usted, yo le voy a bajar, tiene usted el 3,5 de suelo, por ejemplo, yo le voy a bajar y se lo voy a dejar en el 2%. Usted se va a ahorrar y todos los meses va a pagar un tanto por ciento menos, unos eurillos menos en su recibo, pero a cambio usted va a contratar conmigo el seguro de vida, la pensión, el seguro de la cuna del niño, yo qué sé, todo lo que se le ocurra. O sea, requieren mayor vinculación, de tal manera que lo que ellos pierden al bajarte el tipo de interés de suelo, lo están ganando con todos los productos financieros que te están metiendo doblados. Por lo tanto, no firméis nunca nada si no estáis 100% seguros de qué es lo que os están explicando. No lo firméis, asesoraros. O bien en consumo de la Junta de Andalucía, en la calle Joaquín Aguara, número 2, pidiendo cita previa en el 958 14 52 87. Bien en la Junta de Andalucía, en las delegaciones, oficinas municipales de información al consumidor. Bien por medio de los contactos que tengáis o pasando por vuestra asamblea local de Izquierda Unida, donde os puedan asesorar. Mirando en el Facebook del Grupo de Trabajo contra las Cláusulas Suelas de Izquierda Unida Granada, en el Facebook os recomiendo que lo miréis, que incluso interactuéis con nosotros y propongáis vuestras noticias, o bien, lo más sensato, acudir a los profesionales que para eso están.
los abogados y abogadas del Colegio de Abogados de Granada, puesto que son los que realmente os pueden llegar hasta el final del proceso. En caso de dudas, como digo, no dudéis en asesoraros. Muchas gracias por vuestra atención y dejo la palabra a Carlos Sarce. Buenas noches. Agradecer la invitación y mostrar mi satisfacción por estar aquí y poder, intentar explicar un poco la vertiente judicial, porque si todo lo que nos ha explicado de manera brillante y muy bien detallado y punto por punto Óscar, si todo eso falla, no quedaría más remedio que acudir a la vía judicial para resolver el problema o para conseguir definitivamente la eliminación de la cláusula suelo. En la experiencia profesional que yo puedo ya tener con este tipo de asunto, lamentablemente entiendo que hoy por hoy la única solución viene siendo la vía judicial. La única forma que hasta ahora hay de conseguir erradicar las cláusulas suelo con garantías de forma definitiva y para siempre es consiguiéndolo con una sentencia. Hasta ahora había dos escenarios posibles. Había un escenario antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y el escenario actual, que es el que verdaderamente nos interesa a efectos prácticos, que es el escenario jurídico que nos proporciona precisamente esta sentencia o lo que hay a partir, ¿no?, de la sentencia. ¿Qué podemos esperar del juzgado a partir del dictado de esta sentencia? Esta sentencia, en resumidas cuentas, y para no entrar en muchos conceptos jurídicos que quizás no entienda todo el mundo, lo que vienen a establecer o a dejar sentado a través de una doctrina, que es un principio que deben de observar, la doctrina la deben de observar ya todos los tribunales de justicia a partir de ahora. Lo que viene a sentar la doctrina del Tribunal Supremo es que las cláusulas suelo son nulas. Y son nulas porque son abusivas. Y voy a explicar por qué, sin entrar, como digo, intentando no entrar demasiado en términos jurídicos para que todo el mundo lo entienda. Las cláusulas suelo son abusivas porque nadie, los consumidores, los particulares, que somos la gran mayoría de los usuarios de servicios bancarios, no estábamos en igualdad de condiciones con el banco cuando firmamos la hipoteca. Ninguno de nosotros, como usuarios o consumidores particulares, teníamos capacidad para negociar las condiciones del contrato. Lo único que podíamos llegar era al banco y decirle que queríamos 20 millones o que queríamos 30 millones para comprarnos un piso y que queríamos devolverlo en 20, en 25, en 30, en 35 años, dependiendo de nuestra capacidad o de lo cómoda que nos pudiera resultar la letra, y hasta ahí nos dejaba el banco pues expresarnos o solicitar lo que nosotros queríamos o pretendíamos a la hora de pedirle al banco un dinero prestado. Y todo lo demás, el resto de condiciones o el resto de obligaciones, eran impuestas por el banco. Esto es precisamente, esta circunstancia es precisamente la que a día de hoy a nosotros nos permite reclamar judicialmente para eliminar la cláusula suelo de nuestra hipoteca. Porque nosotros como consumidores nos vimos obligados, o esa cláusula se incluyó en nuestro contrato sin que nosotros pudiéramos negociarla con el banco. Al ser una cláusula impuesta y en la cual no se nos permitió negociar con el banco, el Tribunal Supremo exige para que esa cláusula, porque las cláusulas suelo no son ilegales, son lícitas. Lo que no es lícito es la forma en la que se han incluido en nuestra hipoteca y la manera en la que nos la han vendido en nuestro préstamo hipotecario. Os puedo decir
que la mala praxis bancaria no está solamente afecta a las entidades que ya han sido condenadas por sentencia. La forma de proceder es universal o es siempre la misma y es la que practican o la que han venido practicando en esencia todas las entidades. Por esto que en el momento en el que se detecta la existencia de la cláusula y está incluida en nuestro contrato en estas condiciones, a nosotros nos permite reclamar judicialmente su eliminación porque no supera los criterios de transparencia que fija la jurisprudencia, ya en este caso incluso del Tribunal Supremo, porque lo que había antes de la sentencia del Tribunal Supremo eran sentencias de tribunales menores, de juzgados de primera instancia, de audiencias provinciales, y el Tribunal Supremo, que es el órgano máximo de los jueces, pues establece que estas cláusulas, en la forma y de la manera en la que se incluyeron en los contratos de préstamos hipotecarios, no superan el control de transparencia porque lo primero nos la obligaron a contener o a incluirla en nuestra hipoteca y porque no nos las explicaron debidamente, ni nadie se sentó con nosotros antes de firmar la hipoteca a explicarnos cuáles podrían ser las consecuencias económicas que podría generarnos esa cláusula suelo en el futuro. Y, por lo tanto, al no superar ese doble control de transparencia, el Tribunal Supremo entiende que son nulas. ¿Qué nos permite esto a nosotros como consumidores y perjudicados? Nos permite, con carácter previo, intentar, por las buenas, por la vía de las reclamaciones extrajudiciales y demás, intentar quitarla y eliminarla o que nos la eliminen de nuestro contrato el banco, y si no lo conseguimos tenemos que tomar la decisión de intentar conseguir esto a través de la vía judicial. Óscar es muy exhaustivo y ha dado pues todas las vías posibles prejudiciales de qué se puede hacer antes de ir al juzgado, pero yo, a efectos prácticos, quitaría o dejaría, si queremos ser prácticos, si queremos un poco acortar en el tiempo lo que puede llevarnos a preparar un poco el asunto para después acceder a la vía judicial, lo realmente imprescindible es el escrito reclamando la eliminación de la cláusula al servicio de atención al cliente. Lo demás se puede hacer y es conveniente hacerlo si uno tiene tiempo y demás, pero realmente no es necesario ni reclamar al Banco de España, ni reclamar a los órganos externos del defensor del cliente, ni demás. Yo entiendo que, por sintetizar un poco y por no perdernos mucho y no divagar mucho en reclamaciones previas, lo importante es reclamar por escrito al servicio de atención al cliente de nuestra entidad. Coger nuestra copia sellada de esa reclamación y esperar la contestación, que es obligatorio, y además os digo que siempre os van a contestar y os van a decir lo que suelen decir en estos casos, que yo ya os lo anticipo, y es que vuestra cláusula es transparente, que no incumple ninguna de las condiciones o de los requisitos que ha puesto el Tribunal Supremo y que está bien incluida en el contrato, que habéis pagado lo que tenéis que pagar y que ellos lo han hecho bien. Esa es la salida del banco. Y si es uno de los bancos que a día de hoy todavía no ha sido condenado ni por el Tribunal Supremo ni por alguna audiencia provincial, os dirán que esa jurisprudencia y que esas sentencias pues condenan a otras entidades, pero que no los condenan a ellos. Lo cierto y verdad es que, ya os digo, la práctica bancaria está generalizada, siempre han actuado de la misma manera, y todo el mundo que tiene una hipoteca a interés variable y tiene una cláusula suelo, o nos la han vendido de la misma manera, nos la han impuesto, no nos la han explicado, y como consecuencia de ello y por no cumplir con el doble criterio de transparencia que exige el Tribunal Supremo, es abusiva
y, como consecuencia de todo ello, es nula de pleno derecho. Como el banco no va a aflojar en su tesis de que ellos han hecho bien las cosas y de que la cláusula está bien incluida en el contrato, cuando reclamemos al servicio de atención al cliente y rehúsen nuestra reclamación, a partir de ese momento ya hay que plantearse muy en serio acceder a la vía judicial y presentar una demanda en los tribunales de justicia, pues, para reclamar la nulidad de la cláusula y, lógicamente, pues todos los efectos que son inherentes a esa nulidad. Llegado a este punto, pues cada uno, de forma personal y particular, pues tendrá que tomar su decisión de si accede o no accede a los tribunales, al juzgado, para intentar eliminar la cláusula. Para ayudaros un poco a tomar esta decisión, os diré en líneas generales que, por ejemplo, si tenéis un préstamo a 25 años por un capital de 200.000 euros, pues vais a pagar a lo largo de ese préstamo, si tenéis un suelo del 3%, pues a lo largo de 25 años vais a estar pagando 44.000 euros más de media en caso de que no hubierais tenido cláusula suelo. Y bueno, exponencialmente, a mayor número de años de devolución del préstamo o a mayor capital, pues todavía sería mayor el quebranto económico que os va a ocasionar la cláusula. Yo creo que en estas cantidades y en estas, barajando económicamente estos quebrantos, es para pensarse si vamos a seguir durante 25, durante 20, o dependiendo de a cada cual lo que le quede de tiempo de hipoteca, si vamos a seguir pagándole al banco lo que no hay que pagarle, o si por el contrario vamos a tomar frente a esto algún tipo de medida. Eso ya es una decisión personal, pero desde luego el quebranto económico puede ser de grandes dimensiones si no se frena esto y si no se hace algo en la vía judicial. Hay mucha gente a la que ya le están dejando de aplicar la cláusula, se la han estado aplicando hasta ahora y se la han dejado de aplicar porque las entidades han sido condenadas en alguna acción colectiva de cesación y han visto que en casos particulares han tenido que, o tienen, se han visto en la obligación de dejar de aplicar la cláusula. Os digo que el simple hecho de que se os deje de aplicar la cláusula no quiere decir que la cláusula no siga o permanezca en vuestros contratos de préstamo. Seguís estando en las manos del banco. El banco cambia de manos o el banco en el futuro lo absorbe otro banco con otra política, o dentro de un tiempo el banco decide que os va a volver a aplicar la cláusula y como la cláusula no la ha quitado nadie legalmente del contrato, la van a seguir aplicando, o si deciden volverla a aplicar en el futuro no vaya a poder hacer nada porque en principio lo único que están haciendo ahora por lo pronto es de motu propio dejar de aplicar el suelo, pero eso no garantiza a nadie que en el futuro no vuelvan a hacerlo. Por lo tanto, la demanda se justifica incluso en los casos en los que se ha dejado de aplicar la cláusula a efectos de que legalmente esa cláusula desaparezca para siempre del contrato y nadie pues se vea en el futuro en el trance de que por circunstancias el banco decida volverla a aplicar. Simplemente por ese hecho merece la pena reclamar judicialmente para que de forma legal desaparezca y en el futuro no vuelvan a aplicarla. Luego está la segunda parte, que es intentar recuperar, y el que no, y al que se la sigan aplicando lógicamente, intentar anularla y que ya en el futuro no se la vuelvan a no se la apliquen. Y la segunda parte de la reclamación es las posibilidades que podemos tener de recuperar lo que hemos pagado hasta ahora por aplicación de la cláusula suelo. Y ahí entra en juego el Tribunal Supremo, porque en esa acción concreta o en esa sentencia en la que establecieron que las cláusulas son nulas, igualmente el Tribunal Supremo se pronunció y dijo que el alcance de la nulidad
no tenía efectos retroactivos. Esto quiere decir que era nula, la nulidad se establecía de ahora en adelante, pero que todo lo que se había pagado o lo que podían haber pagado los perjudicados, los consumidores en este caso, hasta ese momento, no se podría reclamar porque la nulidad no tenía carácter retroactivo. Ante esto yo quiero hacer una serie de matizaciones y esto ya es mi opinión personal como abogado o como jurista. Esa sentencia se dictó para una serie de entidades y ejercitando en ese momento un tipo de acción muy concreta, que en ese caso no era la acción de nulidad, sino que era una acción de cesación. Ahí Ausbank lo que pidió en defensa de los consumidores y usuarios era que la cláusula por abusiva dejara de aplicarse, pero no pidió propiamente dicha la nulidad, los efectos de la nulidad de las cláusulas, no pidió la reclamación de las cantidades. El Tribunal Supremo entró a resolver esa cuestión, aunque el demandante no lo pidió, pero yo entiendo que esa cuestión solamente se circunscribe a esa demanda y a esa acción de cesación. Yo entiendo que los particulares que a partir de ahora emprendan acciones individuales de nulidad tienen muchas posibilidades en un juzgado y en las audiencias provinciales de que, como consecuencia de la declaración de nulidad que de forma particular pide cada uno en relación a su hipoteca en concreto, tienen muchas posibilidades de éxito de que, aparte de que se declare la nulidad de la cláusula, puedan llegar incluso a conseguir que se devuelvan las cantidades que se han abonado por aplicación de la cláusula que resulta abusiva y que es nula de pleno derecho. A favor de esta tesis, pues ya tenemos sentencias de audiencias provinciales que, siguiendo en esencia la doctrina del Tribunal Supremo, a la hora de plantear la retroactividad de la cláusula suelo, entienden que, como la acción de nulidad se ha ejercitado de forma individual por un consumidor o por un usuario, la nulidad en sí mismo, por imperativo legal, por aplicación de la ley, del artículo 1303 del Código Civil, que es el que establece en esencia las consecuencias de una nulidad, de una cláusula o de un contrato, es precisamente la restitución los contratantes deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia de contrato con sus frutos y el precio de los intereses. Por lo tanto, a través de acciones individuales solicitando la nulidad de la cláusula, es más que factible y es muy posible que consigamos éxito incluso a la hora de solicitar la devolución de lo que indebidamente hemos estado pagando con motivo de la aplicación de la cláusula. En mi despacho, como alternativa y intentando un poco salvar este pequeño impedimento que ha planteado el Tribunal Supremo a la hora de devolver las cantidades, hemos ideado o hemos alcanzado una especie de salida, pues para que intentar al menos conseguir que lo que hemos pagado de más al banco con motivo de aplicación de la cláusula se pueda recuperar de alguna manera. Y si el tribunal o el juzgado que resuelva nuestro asunto considera que no se puede devolver el dinero en metálico porque puede poner en peligro el sistema financiero, la estabilidad del sistema financiero, porque se produciría un efecto llamada, porque eso invitaría a muchos consumidores a reclamarle al banco el dinero y podría haber un problema de orden económico, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos por delante una hipoteca con muchos años por delante para devolver el dinero, y la alternativa que planteamos nosotros en el despacho, aparte de que principalmente se pida la devolución de las cantidades abonadas de forma indebida, es que ese montante económico, una vez que se calcula mediante un cálculo econométrico que hacemos con una hoja de cálculo, es que si bien
no se sigue, el Tribunal Supremo indica que no se puede devolver el dinero en efectivo o de forma efectiva, que se pueda compensar mediante la compensación de créditos con la deuda que nosotros mantenemos con el banco. Es decir, que si yo he cobrado o si yo he pagado, en base a la cláusula suelo, 8.000 o 9.000 euros de más que no tendría que haber abonado porque el tipo de interés debería de haber bajado cuando bajaba el Euribor, ese dinero que he pagado de más, en vez de percibirlo directamente del banco en dinero, en indemnización, que me sea descontado del capital o de la deuda que yo tengo pendiente todavía de devolución con el banco. Y si debo 100.000 euros y el banco me debe 9.000, que se me reduzca el nominal de mi préstamo, pues en esos 9.000 euros y ya pasaré a deber 91.000 euros. De esta manera se consigue salvar este problema que plantea el Tribunal Supremo ante la negativa o la que parece indicar que pueda ser difícil o que no se pueda solicitar la devolución de las cantidades. Otra de las cuestiones que vengo barajando ya de forma de estudio personal que voy haciendo del tema, de lo que voy oyendo en foros, que precisamente también ayer asistí al foro que ha comentado acompañando también a Óscar, es solicitar la cantidad como un perjuicio económico, lo que hayamos podido pagar al banco de más, solicitarlo, no ya como ese dinero que nos han cobrado de más, que es lo que estrictamente el banco dice que no se puede reclamar. Estoy ideando o pensando poder reclamarlo también en concepto de daños morales. Porque entiendo que si alguien ha estado pagando injustamente durante cierto tiempo un dinero en aplicación de una cláusula abusiva que ha sido declarada abusiva por el Tribunal Supremo, pero que por motivos de orden económico no nos devuelven esa cantidad, o el Tribunal Supremo pone una veta a devolver esas cantidades por aplicación o por miedo a que un efecto llamada pueda provocar que una desbandada de consumidores empiecen a demandar a los bancos se queden sin dinero. Esa vía la cierra de alguna manera el Tribunal Supremo. Puede ser que como petición alternativa se pueda valorar el perjuicio económico no ya como el dinero que yo he pagado de más y ahora reclamo al banco que me dice al Tribunal Supremo que en principio no puedo reclamar, sino que pueda reclamar una indemnización similar o a criterio del juzgado, si la tiene que reducir en alguna cuantía, eso sería ya una facultad discrecional del juez que conociera del asunto, pero sí que pudiera reclamar ese dinero no como un dinero como lo que he pagado de más al banco, que es la traba o la veta que pone el Tribunal Supremo, sino como una indemnización por daños y perjuicios morales. Porque entiendo que en estos casos cualquiera que haya estado pagando ese dinero en base a una cláusula nula y que sepa en su fuero interno que el banco se haya enriquecido de forma injusta a nuestra costa y que incluso sepa que el Tribunal Supremo no permite la devolución de las cantidades, sí que hay un concepto jurídico nuevo que yo voy a intentar ahora incluir en las demandas que plantee a partir de ahora, y es solicitar esas cantidades no ya como el dinero que he pagado de más, sino como una indemnización por daños morales. En principio, esas son las alternativas y las cuestiones que la manera que en el despacho en el que trabajo, la forma en la que planteamos las reclamaciones judiciales, y la única forma que hoy en día entiendo que existe pues para poder eliminar de forma efectiva la cláusula, que desaparezca con garantías del contrato, y las vías y las alternativas que yo por ahora encuentro para poder reclamar sobre todo las cantidades que nos han cobrado. Quería darle las gracias a la televisión local que se tiene que marchar, y
Y nada, la verdad que agradeceros a los dos vuestra presencia aquí. Yo creo que han sido bastante elocuentes el discurso. Es cierto, yo había apuntado por aquí un montón de cosas, pero queda claro que yo creo que en primer lugar ha sido una estafa global, porque nos han engañado a todos, incluso a personas versadas en la materia, que está declarada abusiva por la sentencia del 9 de mayo de 2013, que cuando fuimos a firmar al notario, lo único que el notario nos leyó bien fue nuestro DNI y el nombre de nuestros padres, porque el resto de lo que firmamos no se ve que no le pagamos lo suficiente y no nos lo leyeron. Y en general yo creo que había una gran desinformación, primero porque no teníamos los usuarios no teníamos capacidad de valorar ese tipo de contratos, los contratos hipotecarios, y después porque, a mi modo de ver, entre las notarías que estaban ganando mucho dinero y los bancos que también estaban ganando mucho dinero, hubo ahí una especie de contubernio para que se firmaran cuanto más hipotecas mejor y adelante. Señalar también, porque yo lo he vivido no de forma directa, pero sí a través de compañeros, que el banco por todos los medios siempre va a intentar darnos larga. Vuelve la semana que viene, a lo mejor el mes que viene, dentro de 6 meses puede que se te ponga, tal. La idea del banco es, yo creo que en general, aburrirnos o intentar disuadirnos de que reclamemos ya no solo de la vía judicial, sino intentar incluso disuadirnos de reclamar nuestra información, que en algunos casos es la que pagamos. Luego decía en la sentencia del tribunal, decía que podría causar la devolución un problema de orden económico, pero yo es que creo que la no devolución ya está causando un problema de orden económico. O sea que aquí, en este sentido, creo que el tribunal dice, bueno, si el problema de orden económico lo viven las familias, pues oye, que lo aguanten, pero quien no lo puede vivir aquí en España, el problema económico son los bancos. Eso parece que, por desgracia, va a seguir siendo así hasta que esto no dé un giro de verdad. Y nada, y ya por último, y antes de dar paso a la gente, quería quedarme con algunas palabras de Óscar, que ha dicho que no firmar nada sino consultarlo antes. Yo creo que esa lección ya la tenemos más que aprendida para el resto de nuestras vidas. Que una cosa que siempre dicen, no hay que hacer una nueva escritura, es que eso vale dinero, tal. No es cierto que hay que hacer una nueva escritura. Lo de la oferta vinculante creo que es bastante importante. Tenemos o no una oferta vinculante, nos la pusieron, la teníamos a disposición o no en su día, o la han falsificado, como parece ser que ha habido algunos casos. Y el tema de las negociaciones, pues ya la he comentado. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? Además de aburrirnos todo lo posible para intentar disuadirnos de que reclamemos, cuando ellos ya ven que estás dispuesto a reclamar, incluso a través de la vía judicial, que en última instancia parece, como bien ha señalado Carlos, que es la única que efectiva, intentan negociar contigo. Oye, pues te doy esto, te doy lo otro. Y en ese caso, yo sí que, al igual que Óscar, diría que yo me pondría en manos de profesionales. Pues es cierto que todo el mundo más o menos podemos entender algo, pero cada uno de los casos es particular. Cada uno tiene un contrato hipotecario diferente al de su vecino. Entonces, en ese caso, y llegado al punto en el que el banco nos ha podido quitar 9, 10 o 20.000 euros, me gasto X%, que no será más de un 5% de lo que me han quitado, en un profesional que me asesore con garantía tanto en el proceso, si lo quiero, de negociación con el banco, como en el proceso de la vía judicial. Yo creo que hay mucha gente que de muy buena voluntad, nosotros aquí, Izquierda Unida y tal, no tenemos ningún problema en asesorar, en mirar la escritura, en verla, porque de esta trayectoria ya hemos ido aprendiendo algo, pero en última instancia yo recomendaría que se acudiera a profesionales, porque yo no soy licenciado en Derecho, es solo a través de la experiencia la que nos ha permitido a lo mejor conocer un poco más los entresijos de las lecturas que se pueden, o de los entresijos de los contratos hipotecarios.
me tenéis a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Aquí en Izquierda Unida estamos todos los miércoles abiertos, pero cuando la lea y reclamemos con el manual que tiene el grupo contra las cláusulas suelo en Granada, yo en última instancia, el último paso, yo diría, oye, vamos a buscarnos un abogado, porque es de verdad el que lo puede resolver yo creo desde mi